Bienvenidos a la primera emisión del podcast Reseñas Fantásticas y Dónde Oírlas. Es un placer para mí presentarles a mi compañero Andrés Fernández. Andrés, ¿cómo estás? Hola Rogelio, buenas noches. Estoy genial, con ganas de hablar con los oyentes, así que adelante. Fantástico. Y bueno, yo me presento, mi nombre es Rogelio C. Castillo. Ambos somos grandes admiradores del género fantástico. Yo mexicano y mi querido amigo argentino. Vaya, una de las maravillas del internet, ¿no? Juntar a dos personas que están a miles de kilómetros de distancia, con 2 horas de diferencia en el horario de una misma plataforma. Incluso creo que en la edad, también tenemos una larga distancia, ¿no? Bueno, no quiero sonar mal, pero ¿cuántos años me dijiste que tú tenías, Andrés? 28 cumplidos en octubre, o sea que este año es el número 29. Bueno, no es tan. Yo estoy a punto de cumplir 22. Bueno, entonces sí. Aún así sí, hay cierta distancia, aún así en la edad. Como decía Sí, Einstein, el tiempo es relativo igual. Claro. Te digo, bueno. Festejamos, en realidad festejamos las vueltas. Festejamos las vueltas de la Tierra como si fuese algo nuestro, pero bueno. Me encanta a mí cada frase que te sacas es un regocijo escucharlo para mí. Damas y caballeros, este podcast al que hemos llamado Reseñas Fantásticas y Dónde Oírlas, en este podcast nos dedicaremos a desenmarañar la historia del género fantástico, pasando por las obras más entrañables del mismo. Y como en toda historia, mi querido Andrés, comencemos por el inicio. Hablemos un poco sobre los comienzos de la fantasía, ¿te parece? Andrés, Sí. ¿Cómo definirías tu fantasía? Para mí, fantasía, yo la definiría como una corriente artística que incluye elementos que rompen con la realidad establecida. Estos elementos pueden ser mágicos, sobrenaturales, y a veces, pueden incluir criaturas inexistentes, mundos que no existen. Y bueno, la literatura juega un papel muy importante en lo que es la fantasía. Generalmente a la fantasía se le confunde con lo extraño y con los relatos maravillosos. Una forma de diferenciarlos es que, en el caso de los extraños, utilizan elementos verosímiles para causar asombro o extrañeza en el lector, ¿no? Y en el caso del maravilloso, generalmente suelen explicar un acontecimiento o un hecho fantástico por medio de otro. Y eso es el asombro, ¿no? Lo maravilloso de las historias. En lo que es fantasía, se diferencian de esas dos. Antes que todo, para mí es importante diferenciar una obra de arte de fantasía de una obra de arte fantástico, ¿no? Y también el género de la fantasía, de su casi homónimo, el género fantástico. Me explico. Una obra será de arte fantástico sin importar el formato, siempre que sea de género fantástico. A su vez, género fantástico es el nombre usado para referirse a los 3 géneros, me gusta llamarlos a los 3 géneros ñoños por antonomasia, la ciencia ficción, el terror y la fantasía, ¿no? Por lo tanto, al hablar de la fantasía, pues no me refiero al arte fantástico ni al género fantástico, sino a una categoría de los artes mencionados. Sin embargo, obviar que la fantasía y el género fantástico comparten el mismo origen sería ceguera, ¿no? Así que para encontrar una definición de fantasía, ¿qué te parece si comenzamos por ahí? Entonces, ¿qué sería el género fantástico? Muchos han intentado una definición, pero en el mundo actual, la amplitud de expresiones artísticas y su multiplicidad de formatos, pues lo haría imposible, ¿no? Sin embargo, en una búsqueda anterior ya creamos una definición útil para estos propósitos. El género fantástico es opuesto al género realista, ¿vale? Como creo que lo mencionabas ahorita, y está compuesto por 3 subgéneros, ¿no? De los tres subgéneros ñoños, ¿no? Ciencia ficción, terror y fantasía, ¿no? En un contexto amplio, el término fantasía se refiere al producto de la imaginación en cuanto inventa o produce obras de arte, ¿no?
en cualquiera de sus formas. Entonces, tanto el género fantástico como la fantasía, pues tienen un mismo origen, ¿no? Las primeras como visiones creadas por el ser humano. Vemos lo fantástico en los primeros mitos y leyendas, mucho antes del nacimiento de las religiones, cuando nuestros antepasados nómadas se reunieron al alero en una montaña sagrada, milenios después, cuando los espíritus informaban al chamán el momento oportuno de sembrar o cazar. Andrés, estarás de acuerdo en que fueron los eventos inexplicables lo que dio origen a las primeras obras de arte fantástico. Totalmente, totalmente. Cualquier persona que vivía, y aún hoy en día se siguen creando lo que son los mitos y leyendas a partir de hechos inexplicables, ¿no? Las personas buscan darle sentido en una primera instancia, eventos catastróficos, le querían dar un sentido y la única forma de explicarlo era a través de un cuento, de tratar de explicarlo de alguna manera, ¿no? Así es. Bueno, en cuanto al origen de la fantasía, pues como menciono, ¿no? Es surgida de la tradición oral, ¿no? La fantasía está presente en los relatos de carácter religioso. Para nuestros antepasados, la primera intervención de los espíritus primero y luego los dioses después, pues era aceptado como algo natural, ¿no? De hecho, sin ir muy atrás en el tiempo, muchos cristianos aceptaban que ángeles y demonios, así como santos y sus dones milagrosos, pues eran algo real, ¿no? Pero bueno, el tiempo pasó y las expresiones artísticas vinculadas a la fantasía tomaron un carácter laico y así pues expandieron límites mucho más allá del relato religioso. Es así como este género se luce a través del mito, la fábula, la leyenda, la epopeya y otras expresiones de arte antiguo que no estaban necesariamente ligadas a la religión. Dado que su origen está ligado al relato oral, su evolución lógica, es hacia la narración escrita, ¿no? Como tú lo mencionabas, el método por excelencia es la literatura, ¿no? Sí. Por eso la principal fuente de expresiones artísticas de esa protofantasía, pues, es la literatura. Inicia con el mito y continúa con las diversas expresiones literarias de la antigüedad y la Edad Media, hasta finalmente llegar al Renacimiento, ¿no? Y al igual que las demás artes, pues crecer y evolucionar. Hay un cuento muy antiguo en el que ambos, Andrés y yo, coincidimos en que es uno de los primeros manuscritos dentro del género de la fantasía, ¿no? Gilgamesh. Sí, sí, totalmente, sí. Es uno de los primeros escritos. Trata sobre un personaje que es a la vez ficticio y que puede llegar a tener su origen en la historia. Allá por los años 90, ya desde hace 100 años que se viene estudiando estas tablillas que se habían encontrado en uno de los templos. Estamos hablando en lo que es Europa, sería cerca de Irak, ¿no? Y bueno, y se descubren estas tablillas cuneiformes con la leyenda de esta persona, Gilgamesh, que en un principio no se conocía bien el nombre y que al final, por medio de estudios de lo que es el idioma sumerio, ¿no? Se pudo conocer el contenido de estas tablillas. Recién en los años 90 se pudo traducir totalmente la historia. Esta historia es un poema épico. Dentro de lo que es el subgénero de la fantasía literaria, sería la única expresión de más de casi 2000 años de antigüedad antes de Cristo, ¿no? Que se encuentra, porque se descubre hace algunos años que se termina de traducir el poema. La historia comienza así. Cuenta la historia de un tal Gilgamesh, ¿no? Que era un rey déspota de la ciudad de Uruk. Uruk hoy en día sería lo que estaría Irak. En esas tablillas cuenta la historia de que este rey es un rey déspota, un rey tiránico, ¿no? Y que, bueno, maltrata a su gente, bueno, hace todas villanías, usa el látigo contra sus esclavos para que construyan un muro, un gran muro de la ciudad en donde vive él, ¿no? En donde él es rey. Así que, bueno, estos súbditos de él comienzan a rezarle a sus dioses que le envíen una ayuda porque no podían aguantar la violencia y el despotismo del rey Gilgamesh. Entonces, bueno, los dioses, digamos, los escuchan. Uno de los dioses habla con una diosa que se llama Inanna
Inanna, a ver si tengo la imagen acá. Inanna lo que hace es, esa imagen es, a partir de lo que es la arcilla, va a crear una contraparte para luchar contra este rey déspota. Entonces crea a Enkidu, que es, bueno, un hombre de arcilla salvaje, ¿no? Que vive con los animales del bosque. Este rey Gilgamesh reina y sobre el bosque también. Y bueno, y hay muchos cazadores que se internan en los bosques y empiezan a matar animales. Y bueno, Enkidu los empieza a defender. Y cuando Gilgamesh se entera de que Enkidu se está, digamos, se está metiendo con su gente, le envía una ninfa, una ninfa sería, ¿no? Una mujer que trata de seducir a este Enkidu. Lo seduce, lo termina seduciendo y él, digamos, intenta volver a su vida salvaje, pero se da cuenta de que ya es un hombre de civilización, ¿no? Así que, bueno, ahí él, digamos, deja de lado su lado más salvaje y lo que hace es comprende que el rey Gilgamesh es un déspota y bueno, él lo que hace es defender a la gente. Entonces es cuando él decide enfrentarse al combate cuerpo a cuerpo con Gilgamesh. Ambos son igual de fuertes, esta pelea es encarnizada y en cuanto le ve la ventaja la aprovecha y bueno, y termina con Gilgamesh en los pies, ¿no? A punto de matarlo. Pero no lo mata. Acá lo que hace es, lo perdona, ¿no? Y le dice que tiene que cambiar. Bueno, ellos hacen amigos y emprenden muchas aventuras juntos. Otro dios, enojado por esto, ¿no? Agarra y crea a un gigante que se llama Umbaba. Y bueno, ellos luchan contra Umbaba, lo derrotan y vuelven victoriosos a la ciudad, como amigos. Los dioses enojados mandan a esta diosa Inanna, ¿no? A que seduzca a Gilgamesh, ¿no? Y Gilgamesh la rechaza. Así que ellos crean al toro del cielo, y que es una entidad, ¿no? Y el toro del cielo va y va a pelear con Gilgamesh. Juntos, Enkidu y Gilgamesh luchan contra el toro del cielo y le dan muerte. Así que bueno, ellos vuelven a la ciudad victoriosos. A todo esto, los dioses, más enojados que nunca, dan muerte a Enkidu y él muere joven. Gilgamesh, destrozado por la muerte de su amigo, decide ir en busca de la inmortalidad. Porque a su vez Gilgamesh también, bueno, teme a la muerte. Y esta es también el motor de su aventura, ¿no? Es todo el motor que a él lo lleva a la aventura. Bueno, él decide encontrar a un sabio que se llama Utnapishtim, ¿no? Y que está siempre con su mujer. Y bueno, ellos son los únicos sobrevivientes de la gran tormenta o el gran diluvio. Así que bueno, él pasa por una serie de aventuras, derrotando a criaturas fantásticas como escorpiones gigantes, maleantes que lo encuentran en el bosque. Y bueno, hasta que finalmente se encuentra con Utnapishtim. Le comenta, bueno, que él está en búsqueda de la inmortalidad. Y bueno, y él le dice que para encontrar la inmortalidad debe quedarse despierto una semana. Si es digno, se debe quedar despierto una semana. Bueno, Gilgamesh no puede superar este reto de Utnapishtim y no consigue la inmortalidad. Él, decepcionado y también muy triste por la muerte de su amigo, decide volver. Antes de volver, la mujer de Utnapishtim le revela que hay una cierta planta que devuelve la juventud a quien la toma. Pero bueno, él se interna en el bosque donde está esta planta y la logra encontrar finalmente. Pero mientras toma un baño, una serpiente llega y se come la planta y desaparece. Entonces Gilgamesh vuelve a Uruk con las manos vacías y convencido de que esta inmortalidad que él quiere es exclusiva de los dioses. Así que bueno, es la lucha de siempre de la mortalidad contra la inmortalidad, del hombre contra los dioses. Eso sería un poco lo que es la historia de Gilgamesh y los inicios de lo que es también la fantasía épica, ¿no? En la literatura. Es el primer relato con más de 2000 años, 2400 años de diferencia con los de Homero, y sigue siendo el primero, aunque se haya descubierto luego, sigue ganando por muchos años. No, y sigue teniendo bastante relevancia en el mundo actual, ¿no? Están bastante claros los temas que abarca. Sí. Mencionabas que está muy, muy presente este tema de alcanzar la inmortalidad, ¿no? Que, bueno, es propia del pensamiento que regía en aquel tiempo el pueblo de Mesopotamia, ¿no?
Sí, por, sí, como por la todo. piedra filosofal o la fuente de la juventud eran muy utilizados, pero esto sucedió 2000 años antes de Cristo, o sea que todavía no estaban ni siquiera las bases de lo que era la literatura. Escribían en piedras cuneiformes, o sea que tampoco existía el papiro ni siquiera. Así es. Es muy antiguo. Y hay un momento en la historia en que, bueno, al principio, que Gilgamesh no tiene este temor por la muerte, ¿no? No. Eh, Él quiere la que queda gloria. entendida como, ajá, pues bueno, regresando a esta visión pesimista de Mesopotamia, ¿no? Lo que él buscaba, él buscaba la inmortalidad en base de la gloria, ¿no? Como tú lo mencionas, haciendo que su nombre perdurara en el tiempo y Ah, sí, pues, sí, sí. viviera en la memoria de su pueblo. Sí, sí, Cosa que, al bueno, final él vuelve a su hogar y es victoriado por las personas que ahora no lo ven como un rey déspota. Y bueno, digamos, él perdura, termina su muralla, esa parte me faltó contarla. Termina su muralla y él es considerado, bueno, el rey de Uruk, ¿no? El gran rey de Uruk, así que sí. perdura en la memoria de los habitantes. Bueno, como te digo, esto es un cuento que a pesar de que, como mencionas, no se conocía hasta después de muchísimo tiempo después. Se termina de Y traducir en el 2006, creo. en el 2006, mira, ese Sí, dato yo no lo sabía. sí, sí, sí. Se termina de traducir. Y se descubre el nombre de Gilgamesh en el 94, por ahí. Sí, bueno, y aparte, bueno, es un cuento que hasta el día de hoy, pues todavía nos puede servir pues, para entenderlo, ¿no? Y para entender nuestra propia realidad, que en muchos aspectos, pues, revelan preocupaciones similares a las planteadas en el poema, que, ¿no? Que a final de cuentas, pues, es un poema y es algo curioso. Los primeros manuscritos fantásticos eran poemas. ¿Estoy de acuerdo, Andrés? Sí, sí, no te iba a decir que la realidad como los toros que vuelan, por ejemplo. Ajá. No, no, fue un chiste. Sí, entendí el Lo dije chiste. serio por eso, pero fue un chiste. Así somos Claro. los argentinos. Enfocado a la realidad de que, pues, eh, pelear contra escorpiones gigantes Sí, sí. y La verdad que igual mucha imaginación, porque hoy en día no se les ocurre algo así. Un toro que vuela, claro, prendido fuego, bien. un perro de tres cabezas. Sí, también, pero ya está sacado de La, otra, ya está sacado del cancerbero. claro. Pero bueno, no sé si querés seguir un poco más adelante, si querés nos vamos a lo que es el Renacimiento. Vos me estabas comentando un poco que todo esto de la religión también estaba era muy cercano a lo que se concebía como la literatura fantástica, ¿no? Ahora creo que recuerdo grandes poemas que cambiaron la historia de la literatura. Bueno, Dante Alighieri fue uno, así Ah, que claro. Ajá. no sé si... Pues de hecho, no mencionábamos que pues Gilgamesh de los primeros manuscritos, o del primer cuento conocido de hace miles de años, ¿no? Pero como tú mencionas, la Divina Comedia de Dante Alighieri, pues para mí es el primer gran libro renacentista, ¿no? De fantasía. Algunos dirán que tiene más que ver con lo sacro, con la religión, pero eso no le quita que sus características fantásticas, eso no le quita, perdón, sus características fantásticas clásicas, ¿no? Y cuando hablo de características clásicas, pues lo digo de forma intencional, porque la evolución del género tomó nuevos rumbos, caminos que lo guiaron al nacimiento de otros géneros, ¿no? La Divina Comedia, escrita por el poeta florentino Dante Alighieri, es una de las mayores obras de la literatura universal y la más grande pieza de las letras italianas. Su fecha de composición es incierta, pero se estima que fue redactada entre 1306 y 1319. El libro narra el viaje purificador de Dante, comenzando en el infierno para llegar al Empirio, ¿no? Por la parte más alta del paraíso. A lo largo de su ascensión, el poeta será ayudado por varios personajes
entre los que se distinguen dos guías, ¿no? Primero, Virgilio, poeta que encarna el conocimiento científico, y después Beatriz, representante de la fe. Durante su recorrido, durante esta entrevista a diversos e importantes personajes de la historia, sobre todo actores políticos, pensadores y artistas. La obra entera es un ejemplo de virtud literaria, ¿no? Redactada con inigualable belleza y estilo. Sin embargo, mi parte favorita es el infierno, pues su gran contenido mitológico y metafórico, además de la propia ficción creada por Dante, ¿no? Hacen que esta primera parte sea un relato excepcional, al menos para mí, tan entretenido como hermoso, ¿no? El resto está escrito con el mismo virtuosismo, pero mientras Dante se acerca más hacia el Empíreo y su alma se eleva, el relato se vuelve menos jocoso, se torna un poco más serio y cercano a las escrituras y símbolos religiosos. Dante siempre estuvo interesado por las letras, por lo que sus primeros escritos, como La Vida Nueva, datan de su tiempo de juventud, durante la cual dominó todas las formas literarias de su tiempo. Sin embargo, se alejó de la literatura durante varios años, dedicándose a la política, y no volvió a escribir sino hasta su época de destierro, en 1305, momento en el que muy probablemente se dedicó a desarrollar su comedia. Un libro en el que se aprecia la docta madurez de un consumado poeta, erudito en filosofía, religión, astronomía, historia y política. La Divina Comedia concentra todo el conocimiento clásico y medieval y anuncia la llegada del Renacimiento. Por ello, sin duda, esta obra merece toda la admiración posible que se le ha dado a lo largo de los tiempos. Y Dante, un lugar entre Homero y Virgilio, como uno de los más importantes y trascendentes poetas de la humanidad. La Divina Comedia es una obra extensa, compleja, extraña, llena de momentos sublimes e inolvidables, ¿no? Pero también de otros difíciles y farragosos. Un grandioso poema donde el autor quiso aunar la poesía con el conocimiento. Un viaje iniciático por los reinos de ultratumba, lleno de incidentes y peripecias. Perdón que me ponga tan poético, pero es que Va al caso. es que Dante vierte toda su fantasía y capacidad de fabulación desde los pares más lógrebos e infectos del infierno, ¿no?, hasta los más resplandecientes e inmateriales del paraíso, pasando por las delicadas descripciones paisajísticas del purgatorio. La Divina Comedia da cuenta de una complejísima gama de sentimientos humanos que nos emocionan y admiran. Esta selección ofrece un panorama general de la obra que pone de manifiesto el porqué de esa fascinación que no cesa y se renueva, a lo largo de los siglos, pues de esta obra inmensa del genio humano, ¿no? La Divina Comedia fue escrita a mediados del siglo XIV, es decir, en el Tresenato italiano y en la Alta Edad Media. Esta fue una época de continuas crisis y subsistencias y disminuciones de la población debido a la peste. El sistema político de la monarquía y el económico estaban basados en el feudalismo. Es periodo de recuperación de todo el esplendor que habían adquirido en la antigüedad y que el cristianismo había perdido. Las importantes corrientes artísticas en Europa occidental eran la paleocristiana, la musulmana y más tarde la romántica y la gótica. Esta fue también la época en la que nacieron la mayoría de las lenguas europeas. Durante mucho tiempo el latín había sido la lengua con más prestigio literario, ¿no? Sin embargo, poco a poco se desarrolla la literatura en lengua romance, que igual que las lenguas vuelve a renacer, empezando a cultivar desde los géneros literarios de la antigüedad. En la época dorada de la epopeya, en la que se consagran las vidas y las hazañas de los grandes héroes de la época, el subgénero más importante de la época medieval fue el cantar de gesta.
pero junto con la época, en la Edad Media, se cultivan otros poemas que datan sobre los sentimientos personales, ¿no? Eran composiciones breves que los juglares interpretaban acompañándose de instrumentos musicales y cuyos rasgos fundamentalmente eran, uno, la oralidad, puesto que la mayoría de la población era analfabeta. Las obras se componían para ser escuchadas, que es la causa por la cual se han conservado muy pocas. Dos, la anonimia, precisamente por su proceso de creación y elaboración por cada uno de los juglares. Y número 3, el uso del verso, porque facilitaba la memorización de los textos, ¿no? Entonces también está el carácter didáctico, que era moralizante. Ajá. La parte de estas obras medievales tenían la intención de divulgar la mentalidad cristiana. ¿Ibas a comentar algo de esto? No, bien lo dijiste vos. Eran Ajá. orales, anónimos, se transmitía de boca en boca. Ajá. Es tal cual lo estás diciendo vos. Y No, es tal también cual. está, bueno, los temas de carácter popular y amoroso, ¿no? Sí, eran muy Pero populares. a partir de los siglos XII y XIII se acerca una literatura culta de lengua provenzal que influirá a toda la lírica europea, ¿no? Esta lírica será denominada travodoresca, porque así se Trovadoresca, llamaban ajá, por los travodoresca. trovadores. Ah, exactamente. Bueno, porque así se llamaban sus cultivadores. El más importante tipo de composición amorosa era el canzó, que iba dirigida hacia el trovador en una dama noble y cansada, considerada como imposible y a la quien se ofrece como vasallo, ¿no? Este tipo de amor se conoce como amor cortés. Durante el siglo XIV y XV, la lírica europea sigue la moda provenzal, que se estaba desgastando cada vez más, por lo que algunos poetas buscaban la manera personal y original de expresar sus sentimientos sin utilizar los recursos agotados y predicando la llegada del Renacimiento, ¿no? Uno de los escritores, pues ya mencionado, es Dante Alighieri, el autor de La Divina Comedia, una obra maestra. No sé, ¿te gustaría hablar un poco acerca de la historia, las inscripciones a las puertas del infierno? Cuando lo leí la primera vez, recuerdo que leí por primera vez este libro cuando tenía como unos 11, 12 años. Te confieso que no entendí nada. Nada. Yo he leído partes, pero nunca completo, que está mal porque es un libro Ajá. que hay que leer, es bastante obligatorio. Así que no puedo opinar mucho más, pero sé que él cuando llega a este infierno empieza a ver en los distintos círculos a Ajá. figuras famosas. Aquiles, bueno, generalmente a todos los de la Odisea, porque bueno, Exacto. A ellos se la los línea topa, viene Homero, Virgilio, Dante Alighieri, así que a es obvio Homero que va a haber se lo, referencias a Homero se lo topa en el limbo. en el limbo. No, yo no llegué tan lejos, pero en el limbo sí, sí. Ajá. Sí, Y después sé que Aquiles también en una parte aparece, pero sí. De no he hecho, leído. varios de los héroes que nacieron antes del nacimiento de Cristo, a ellos se encontraban en el limbo, eh, precisamente por la gran labor que habían hecho durante su vida sin el conocimiento de Dios como tal, ¿no? En el purgatorio, como te digo, es el canto que más me gusta, más que nada porque ahí es donde se mezcla más la fantasía, porque si bien está basado en la religión católica cristiana, por ejemplo, cuando a pasar al purgatorio, tiene que pasar por un lago y le da le Caronte. da las monedas a Caronte, proveniente de la mitología griega, si mal no recuerdo. Sí, Sí, ¿verdad? sí, creo. Entonces, Caronte lo pasa por el lago, ¿no? Y aún así también se topa con Judas Iscariote, llega un Sí. punto en el que se topa con el mismísimo Lucifer. Entonces,
todo este recorrido pasa por varias transformaciones. Dante Alighieri. Quiero recordar la inscripción a las puertas del infierno. La verdad no me acordaba, lo tuve que buscar. Dice, abandonar toda esperanza quienes entráis. Y está fascinante. Te digo, me acordé de la primera vez que leí el libro, cuando tenía 11, 12 años. No entendí nada, pero cuando leí esa parte me ganchó. Y es algo curioso, ¿no? Es como dicen mis amigos españoles, molaba. El libro molaba, pero no se entendía, pero molaba. Así es. ¿Algo más que quieras agregar sobre este tema? No. Sí, un pequeño detalle. Me recuerda también, viste, bueno, hoy en día, viste que existen también, por ahí, esta saga de videojuegos que se llama Dante Inferno. Bueno, tiene rescata mucho de ahí también. Así que fue gran influencia para los escritores que vinieron después también. Tengo entendido, hay escritores que no he leído también, pero bueno, que en algún momento espero leer. Y nos quedará para la próxima por ahí ver un poco de los subgéneros en lo que es la literatura fantástica, ¿no? Y no sé si te parece en el próximo episodio por ahí ver algo de lo que es cine o... sí, bueno, pues cine. Este podcast está para abarcar todo lo referente al género fantástico, literatura, cómics, cine. Para mí será un placer abarcar todo lo abarcable, ¿no? Sí, totalmente, para mí también. Genial. Ya quiero grabar el próximo. Bueno, si te parece, para ir cerrando, me gustaría comentar que, bueno, si bien la fantasía no nace como un gran saco en el que caben todas las expresiones artísticas, donde suceden eventos sobrenaturales con el desarrollo del arte y el conocimiento humano, lo fantástico pues también evoluciona, ¿no? Como bien mencionábamos. Como consecuencia de este proceso, la fantasía se divide en 3 subgéneros: ciencia ficción, terror y fantasía, ¿no? Y así como el género de la fantasía se transforma en lo que hoy conocemos, con elementos y características que le son propias y que lo diferencian de los otros 2 subgéneros ñoños, como gusta decirlo. Sin embargo, a pesar de sus propiedades únicas, es el autor quien finalmente decide el carácter de su obra y por ende también su género. Con estos 2 aspectos en consideración, estamos en condiciones de estructurar una definición que dará por cerrado este ensayo, ¿no? Y incluso, bueno, me gustaría reiterar el hecho de que ambos, Andrés y yo, somos grandes fanáticos de la literatura, digo, del género fantástico en general. Sí, por ahí sea los cine 2 tenemos cine, o videojuegos o todo, sí. Videojuegos, que actualmente la fantasía en los videojuegos está pegando bastante duro, ¿no? Sí, en todos lados también. En lo que es la animación también. Uh-huh. Así que... Pues bueno, de hecho, hay mucho para reseñar. Me gustaría, y si me lo permites, Andrés, pues algunos pequeños comercialitos, mencionar el hecho de que cómo es que llegamos a conocernos, Andrés y yo, precisamente fue gracias a la fantasía, ¿no? Yo tengo un proyecto de audiolibros y actualmente estoy desarrollando el audiolibro ambientado de Harry Potter. Andrés por aquí está desarrollando audiolibros y cuentos cortos de Asimov. 2 aspectos de la literatura, de la fantasía, bastante diferentes, pero que al mismo tiempo pues conforman parte de un mismo gusto, ¿no? Totalmente, el amor por la fantasía nos une siempre, así que fue de casualidad que nos topamos. Yo buscaba voces, él imitaba voces, bueno, un poco también, no quiero sonar como que es el destino y todas las cosas, pero bueno, sí, nos topamos y nada, decidimos hacer este programa, así que por y por muchos más también.
Claro, entonces, bueno, o sea, si les gusta todo este género de la fantasía, pues sería fantástico pues sería fantástico precisamente que pues se decidieran darse una vueltita tanto por el canal de Andrés, en YouTube sería como Andrés Fernández. La verdad es que hace un trabajo fascinante. Él reúne varias voces para dar vida a las obras de Asimov, ¿no? Por el momento. Gracias, Rogelio. Y también, si quieren darse una vuelta por el canal de Rogelio, Rogelio S. Castillo. Sí, los libros de Harry Potter son un lujazo. Es una sola persona, un unipersonal, interpretando a tantas voces como puedan oír. Así que, genial. Yo no 400 sé, voces. no sé cómo hace. El hombre de las 1000 voces. En vez de los 1000 rostros, es el héroe de las 1000 voces. El héroe de las 1000 voces. No, bueno, y ¿qué te parece si vamos cerrando este primer episodio de reseñas fantásticas y dónde oírlas? Y no tienes algo más que añadir. Buenísimo. No, ya estoy esperando el próximo episodio, así nos explayamos más. Si no, esto O sea, no tiene límite de tiempo. claro, incluso, bueno, igual, si alguien de la audiencia tiene algunos títulos que les gustaría que reseñáramos aquí mismo en el podcast, pues son bastante bienvenidos. Igual, más que nada, no lo sabemos todo y conocer títulos que a lo mejor eran desconocidos para nosotros, pues estaría sumamente fantástico, ¿no? Sería todo un desafío. Claro. Así que, Y nada. bueno, nos despedimos. Yo fui Rogelio de Castillo. Andrés Fernández aquí. Así que nos vemos, Rogelio. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Un gustazo. Como siempre.